En esta sesión vamos a tratar sobre la manera en la que ha evolucionado la ciencia, la tecnología y la innovación a lo largo de los siglos y cómo eso en las últimas décadas ha generado la aplicación de políticas que ayudan a su desarrollo. Primero, haremos un rápido repaso de la evolución a lo largo de la historia de la ciencia, la tecnología y la innovación. Vemos que a lo largo de los siglos, desde sus orígenes, la humanidad ha ido evolucionando a partir del uso de la inteligencia de las personas que observan la realidad y a partir de eso generan conocimiento y encuentran aplicaciones para resolver necesidades del mundo real. Existen registros, data de lo que ha ocurrido en Mesopotamia, en Egipto, en Oriente, en la India y en la China, o en el África, e inclusive en la misma América, América del Sur y Norteamérica. En Mesopotamia, recordemos que se desarrolló la escritura cuneiforme, se hacían construcciones, los zigurats, esa suerte de templos, se trabajaban los pesos y medidas, calendarios, se introdujo el sistema sexagesimal para lo que es el tiempo, los grados y el decimal. En Egipto tenemos otro tipo de escritura más fácil de trabajar, la jeroglífica, construcciones impresionantes como las pirámides basadas en conocimientos en matemáticas, geometría, astronomía, conocimientos que usaron para la agricultura, para medir el tiempo, desarrollar el calendario que hoy día conocemos de 365 días, en las que ellos le añadían un cuarto de día. Y también trabajos en el área de medicina, en el embalsamiento. ¿Y qué decir de la China? Donde se desarrolla la escritura simbólica, también se desarrolla la medicina, la anatomía, la farmacología, la acupuntura, y se desarrollan también grandes conocimientos de física, de alquimia, etc. Y también en África o en Sudamérica, en especial con los mayas, los incas o las culturas preincas, encontramos toda una serie de conocimientos y desarrollos de hace milenios. Lo que conocemos hoy día como la ciencia y la tecnología, ese tipo de trabajo, tiene el origen más potente en la civilización grecorromana. Una civilización, sobre todo en Grecia, donde nace la filosofía y se desarrolla la ciencia, ¿no? Donde se trata de explicar el mundo racionalmente, se busca entender la verdad en la naturaleza. También en Roma, posteriormente a los griegos, se desarrolla el derecho, se hacen obras de ingeniería civil, de arquitectura impresionante, y se desarrollan una ciencia y filosofía greco-romanas. Cuando viene el medioevo, hay una especie de silencio que 600 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente, comienza a reaparecer lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología de una manera que hoy en día podamos tenerla registrada. Empiezan con los filósofos, se aparecen en las universidades, aparecen filósofos inspirados en los escritos de Aristóteles, filósofos como Alberto Magno, Tomás de Aquino, y toda una serie de personas que se desarrollan y crecen alrededor de las universidades. Ya en la última parte del medioevo se inventa el molino de viento, se usa cada vez más la rueda hidráulica, se introduce el uso de la vela, se emplea la brújula y así llegamos al fin del medioevo, empieza la edad moderna y con ello empieza una revolución científica. Vemos que aparece la imprenta, hay el encuentro de los mundos con América y se suceden cambios y transformaciones rápidas para la época. Aparecen innovaciones, una nueva ciencia, aparece lo que ahora conocemos como el método científico. Hay una ruptura del orden antiguo y se vertebra la modernidad con el desarrollo del humanismo. En la era moderna, el interés se centra alrededor del método. Se encuentra el poder del método y su aplicación en la ciencia, y esto sirve para generar conocimiento. Siempre el método nos busca ayudar o conseguir
la verdad. De una era en la que nuestra visión del universo era heliocéntrica, hay un cambio gracias a la revolución científica y hay una visión de lo que es el hombre. Hay una nueva concepción de la historia, se piensa en el progreso, un nuevo método que otorga poder y se desarrolla el humanismo. ¿Qué decir? En el siglo XVIII, con Newton, las ideas de Newton se desenvuelven y aparece una ciencia moderna que ha dado origen a posteriores revoluciones. No se trabaja en la ley de gravitación universal, aparece el cálculo diferencial e integral. Luego, un momento clave es cuando se desarrolla la máquina de vapor. James Watt es la persona que desarrolla una máquina de vapor que es rentable, que sirve para extraer agua de las minas de carbón. Y este desarrollo de la máquina de vapor afecta al mundo de las ideas, la política y la cultura, con todos los desarrollos que genera. La ciencia en los siglos XIX y XX ha estado muy vinculada a la técnica y había un enorme desarrollo en las ciencias de la vida, en la física, en las ciencias humanas y sociales, ¿no? Hoy en día se reconoce una pluralidad de la ciencia, hay límites al conocimiento, se está descubriendo la estructura más íntima de la vida y hay que tomar en cuenta la historia y el tiempo. Toda esta generación de nuevo conocimiento ha provocado en los últimos siglos varias revoluciones industriales. Algunas personas encuentran que hay 4 grandes revoluciones industriales. La primera, con el ya mencionado Watt, a fines del siglo XVIII, cuando la máquina de vapor permite multiplicar la fuerza del ser humano y supera lo que se hacía con el viento o con las ruedas hidráulicas. 100 años después, con la electricidad, el petróleo, con fuentes de energía potentes y con forma de transmitir la energía, aparece una segunda revolución industrial. Y 100 años después, nuevamente tenemos otra revolución industrial basada en la automatización de la producción, el desarrollo de la electrónica, el transistor es un elemento clave en la evolución de las tecnologías de información y comunicación. Y de manera más reciente nos encontramos con una revolución industrial llamada la Cuarta Revolución, donde ya hay una producción automatizada, donde hay Internet de las cosas, se conectan los sistemas físicos cibernéticos y nos vemos ante cambios, desarrollos, crecimientos de las capacidades del hombre de actuar sobre el mundo. Y viene una pregunta: ¿cuáles han sido los efectos sobre la capacidad productiva del ser humano? Y acá lo mejor es encontrar una relación con la economía. Al ver cómo ha evolucionado la economía a lo largo de los siglos, pues nos encontramos que desde el año 1 después de Cristo hasta los últimos años del medioevo, la capacidad productiva del hombre era muy pequeña. Rondaba los $400 por habitante al año. Ya en el alto medioevo, cuando está por iniciarse la era moderna, comienza a crecer los grandes descubrimientos de la época, permiten producir más y se duplica la capacidad productiva del ser humano. Y así se sigue evolucionando y creciendo por los siglos XVI, XVII, y en el siglo XVIII, XIX, XX, la capacidad productiva del hombre ha crecido de una manera exponencial. La curva que ven acá es el valor de lo producido por el ser humano a lo largo del tiempo en un mismo dólar, en un dólar constante. Es decir, como si no hubiera ningún tipo de inflación. Y podemos ver que Estados Unidos es un país en el que ha habido una capacidad productiva impresionante y Latinoamérica está bastante rezagada respecto a ese crecimiento. Si comparamos a Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, con Argentina, Brasil y Perú, notamos que estamos muy atrás. Y claro, entre nosotros hay diferencias, pero las diferencias son pequeñas comparadas con los crecimientos del Reino Unido o de los Estados Unidos. Además, notamos que hay crecimientos, caídas pronunciadas tanto en Argentina, Brasil como Perú.
No hay una tendencia permanente al crecimiento del modo que vemos en los países desarrollados. Ese impacto de la ciencia, tecnología y la innovación sobre la economía mundial es relativamente reciente. ¿Y en qué se origina? La ya mencionada máquina de vapor, pero luego también con el uso nuevo de fuentes de energía, con las máquinas generadoras, convertidoras y transmisoras de energía, con los sistemas y mecanismos de comunicación, los sistemas de control y gestión de la información. Todo eso es lo que ha aumentado la capacidad productiva del ser humano.